Bueno, empecemos ahora sí, la reforma. Entonces, todo esto es necesario, todos los hechos históricos están conectados. Entonces, bueno, en la reforma ya sabemos que había dos partidos, liberales y conservadores. Aquí no voy a decir que uno era el bueno y otro era el malo, porque en todos los libros de historia de las librerías y en la mayoría de las escuelas siempre ponen a los liberales como buenitos y a los conservadores como malos, malos. Pero ninguno de los dos eran buenos o malos. Unos quizás tenían más interés patriótico, pero eran un poco torpes. Entonces, vamos a ver la opinión de José Vasconcelos. Bueno, sus estudios, no son sus opiniones. Sí trae su opinión, pero son más que nada los estudios. Ah, ya me acordé que les iba a decir, ya me acordé. Espérame, voy a detener la grabación porque tiene que ver con lo que nos quedamos en la sesión anterior. Bueno, como digo, esos comentarios no los puedo poner en YouTube. Si alguien tiene dudas, pues me escribe ahí a los comentarios. Y ya quizá les ponga mi correo electrónico en los comentarios del video. Digo, para los que no son del instituto, porque veo que hay gente de otras personas que ven mis videos. Entonces, si tienen dudas, ahí escríbame a los comentarios del video. Bueno, entonces, bueno, y los alumnos, bueno, si tienen dudas, mándenme un mensaje, ahí con confianza. U opiniones también, envíenme. En contra o de otro tipo. No, no hay problema. Bueno, entonces, como decía, había dos partidos, liberales y conservadores. Todos tienen su oscuridad, ambos, y sus acciones buenas, ¿no? Entonces no son buenos ni malos. Vamos a ver qué fue, bueno, los hechos que narra José Vasconcelos. La revolución llamada de la Reforma inicia el 1 de marzo de 1854 con la proclamación del Plan de Ayutla. El Plan de Ayutla fue aquel que se llevó a cabo por Ignacio Comonfort y Benito Juárez y otros para derrocar a Santa Anna. Ese fue el Plan de Ayutla. Santa Anna fue liberal, fue del Partido Liberal, pero ya después hubo un desacuerdo y ya lo querían derrocar. Entonces, ya ese plan se le llamó el Plan de Ayutla. ¿Qué desconocía a Santana? Es decir, no lo reconocía como presidente, creaba gobierno provisional, es decir, un gobierno transitorio, eso significa provisional, en lo que se llamaban a elecciones o a un acuerdo, eso es un gobierno provisional, un gobierno temporal, mientras se ponen de acuerdo, ya sea por medio de elecciones o por medio del Congreso, etcétera. Y convocaba una asamblea constituyente. Significa una asamblea, una reunión del Congreso para crear una constitución. O bueno, o una asamblea entre los líderes del gobierno para crear una constitución. El procedimiento era, desde luego, el indicado para sacar a la patria de su angustia. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Hacer una nueva constitución. Pero veamos qué pasó, qué fue lo malo. Veamos, sin embargo, qué es lo que estaba detrás de tan buenos propósitos aparentes. Eso siempre, incluso sucede esto en la actualidad. Hay buenos propósitos aparentes, ¿no? Se hacen ver buenos. ¿Y quiénes eran los hombres que los sustentaban? Para investigar los orígenes, tenemos que remontarnos al plan Poinsett. Ahí está, el que les mencioné en la sesión anterior. No es que se llamara así el plan, justamente, que fuera un plan escrito que se llamara Plan Poinsett, sino era un plan en los archivos de Estados Unidos, que pues no tenemos acceso, pero que vimos sus efectos, un plan para adueñarse de territorios mexicanos. Territorios ya sea por la fuerza, como nos quitaron Nuevo México, California y Texas, ¿no? Y otros territorios que fuera por la compraventa, es decir, partes de nuestro país que fueran dueños los estadounidenses, tierras, ¿no? Cuyos dueños fueran personas en Estados Unidos. Ese es el plan Poinsett. Bueno, uno de cuyos capítulos, la adquisición, bueno, capítulos, es decir, partes de ese plan, no todos, sino partes. La adquisición de Texas, Nuevo México, California estaba ya consumado. Es decir, esa fase del plan, digamos, ya estaba concluido. Iban a ir a otra fase de ese plan. Y quedaba pendiente otro. La destrucción de la Iglesia Católica Mexicana
en beneficio, bueno, del protestantismo norteamericano. Importante acá, si alguien tiene, digo, si alguien tiene una religión acá, de otro tipo, no la critico. Aquí habla protestantismo norteamericano, ¿eh? Norteamericano, no mexicano, sino norteamericano. En ese entonces, como dije, la iglesia, la mayoría de la religión en México era católica, más bien por eso, porque la mayoría era católica, ¿sí? Si hubiera sido de otra religión, se hubiera hecho en beneficio de la religión, pero de Estados Unidos. En ese entonces la mayoría era católica. Digo, es un hecho, no es que hable a favor de la iglesia católica, fue un hecho. Ya después, bueno, hubo ya más religiones, ¿no? Bueno, entonces, esa era parte del plan Poinsett, destrucción de la Iglesia Católica Mexicana en beneficio del protestantismo norteamericano. Entonces, no es que la iglesia fuera mala, no. Incluso aquí lo va a decir José Vasconcelos, que tenía varias organizaciones benéficas, bueno, de ayuda a las personas. Y eso lo ha tenido la Iglesia Católica pues toda su historia. Incluso en la guerra ahorita de Ucrania, la Iglesia Católica fue la primera en prestar ayuda a los damnificados, bueno, pues sí, a los afectados por esa guerra. Este, ¿Cómo se les llama? A los desplazados, porque obviamente cuando llegan a invadir, la gente pues tiene que huir, ¿no? Entonces a eso se les llama desplazados o refugiados, etcétera. Y la Iglesia católica fue de las primeras con sus organizaciones que ayudó. Una de esas organizaciones se llama Caritas. Así se llama Caritas o Caritas. Hay en México y hay en otras partes del mundo. Pueden buscarlo, Caritas Mexicanas o Caritas simplemente. Ahora entonces, y no es que las personas, la población mexicana estuviera, digamos, harta de la Iglesia Católica. No, era un plan que venía de Estados Unidos para destruir a la Iglesia en beneficio de ellos. Entonces, no, era un plan del exterior. O como lo dicen los escritores de Estados Unidos, la extensión de la obra de la Reforma Protestante Europea en territorios latinos dominados por el catolicismo. Lo que llamamos nosotros la Reforma no es por lo mismo otra cosa que un episodio, aquí estoy leyendo, ¿eh? Lo que llamamos nosotros la Reforma no es por lo mismo otra cosa que un episodio de la guerra religiosa europea de protestantes y católicos. Entonces sí, también aquí cobró factura. Guerra exótica en nuestro medio y que solo fue posible porque previamente nos habíamos convertido en protectorado. Bueno, sí, hay ciertamente conflictos religiosos. Es decir, miren, aquí debemos entender dos cosas. No era completamente religioso del todo, 100%, no. Digamos que hay intereses, lo que les estoy diciendo desde la primera clase. En historia hay grupos de interés, no hay buenos ni malos, hay grupos con intereses. Por una parte estaba los Estados Unidos, que querían un territorio mexicano. Y por otra parte, una sección, no digo que los protestantes sean malos, sino sí había una sección que quería expandir, ¿no? Su religión a los países de América. Tenían ese interés. Entonces, por una parte estaba Estados Unidos, Inglaterra. Bueno, en la reforma fue Estados Unidos, más que nada Estados Unidos. Inglaterra no mucho, o casi nada. Pero sí Estados Unidos y como dice acá, esa parte, ese sector de protestante que tenía el interés de expandir su religión en América. No digo que sea malo, nada más tenía ese interés y tuvo que unirse a Estados Unidos para, para llevar a cabo ese interés, tuvo que aliarse con él. Entonces, entre los dos, bueno, más que nada Estados Unidos, este fue el factor principal, porque quería territorio mexicano, se llevó a cabo la reforma. ¿Por qué el apetito territorial? Pues porque la iglesia tenía muchos bienes, muchos territorios, pues, o bienes, tierras. Entonces, por eso le interesaba a Estados Unidos deshacerse de ello. Bueno, entonces, bueno, aquí casi sí, me atrevo a decir que sí, el principal, no sé. Digo, no me gusta hablar con eso de buenos y malos, pero sí alguien que sí me atrevo a decir que fue malo fue Estados Unidos. Ahí sí, ese sí creo que todos están de acuerdo. Tanto izquierdas como derechas, cualquier historiador sí señala a Estados Unidos. Entonces, él sí, podemos decir que
se ha manejado con mucha, pues sí, de hacer daño realmente. Y lo vemos en su historia de guerras, ¿no? Bueno, entonces, bueno, vamos a ver. Y bueno, y sí, efectivamente, los historiadores no lo manejan así, esta parte de protestantes contra católicos. Digo, no deberíamos estar peleados, deberíamos pues estar en un acuerdo, ¿no? Digo, yo soy católico, pero nada más hablo, no critico a otras religiones, nada más digo que no hay que pelearnos. Y en ese momento sí, fue una guerra, efectivamente, fue una guerra. Ahorita pues ya no, qué bueno, gracias a Dios. Pero en ese entonces sí fue una guerra. Este, y dice acá, el laicismo liberal fue la máscara. También el ataque mismo contra a lo que es Dios, como lo menciona José Vasconcelos. También aquí tuvo que ver, y lo va a mencionar después, el ataque de las personas que de plano no quieren sacar a Dios de todo. Lo quieren sacar de todo, de las escuelas, de la política, de la vida de la gente. Ya no, ya antes era de las escuelas, ahora ya quieren sacar a Dios de las casas, de los hogares. Ya no quieren que se enseñe nada. Entonces, todos estos factores, también el laicismo, no diré ateo, pero sí ese ataque contra todo lo que tiene que ver con Dios. También fue un factor fundamental, Estados Unidos y y un ateísmo. No un ateísmo que respete, porque hay ateos que respetan, ¿no? Pero un ateísmo que atacaba todo lo que tenía que ver con Dios. Un ateísmo, digamos, pues sí, que atacaba, no que respetaba, sino que realmente atacaba todo lo que tenía que ver con Dios y veía en la Iglesia Católica un peligro. Que después traicionaron a los protestantes también, este sector los traicionó más adelante, ¿no? Porque como los protestantes también creen en Dios, pues entonces los traicionaron. Les sirvieron al principio, fueron aliados, pero después los traicionaron, los dejaron a un lado. Entonces, para que vean que sí, hay muchos grupos que se pelean, primero caminan juntos, se ponen de acuerdo, pero ya después hay traiciones. Bueno, entonces sí, después fueron traicionados los protestantes. Vamos a ver, sí, porque quizás, como dije, el sector más voraz fue este que quiere sacar a Dios, en general, de todas religiones. Bueno, entonces, por eso digo que no debemos estar peleados, sino debemos identificar estos enemigos en común que quieren acabar con todo lo religioso, ¿no? Digo, debemos estar unidos. Bueno, entonces, el propósito fundamental, bueno, la destrucción de la Iglesia Católica y de paso la liquidación de las familias ricas herederas de la colonia en beneficio de la casta extranjera que se iba apoderando de las minas, el comercio y las tierras de los mexicanos. Entonces sí, más que nada por eso, por las tierras, no porque la Iglesia Católica fuera opresora, sino porque querían adueñarse de esas tierras. Estaban a cargos de mexicanos, por eso dice acá José Vasconcelos, la Iglesia Católica mexicana, no romana. Ven como José Vasconcelos dice, no romana, sino mexicana. Y después, y más, y creo que este comentario lo hice en la Independencia, que hablaba de la Iglesia Católica que dirigida por mexicanos, decía una expresión José Vasconcelos. Entonces sí, no, era mexicana. Vamos a ver. Los conservadores, como dije, no es que fueran buenos, sino, pues sí, quizás tenían intereses, pero bueno, eran a veces muy torpes. Dice, los conservadores de México, en vez de tomar el poder, en vez de tomar el poder, lo andan siempre ofreciendo a algún caudillo, así sea extranjero, se quedaron desconcertados al ver que Taylor no aceptaba el virreinato que le ofrecieron. Bueno, después aclaro eso. No sospecharon que los del norte, una vez tomado el territorio que necesitaban, no querían la responsabilidad de gobernados. Bueno, entonces, esto después, porque si no tengo que extenderme mucho. Y bueno, y el liberal también, por eso les digo que aquí José Vasconcelos barre parejo, menciona los errores de uno y otro. No alaba, no pone como héroes a un partido y como villanos a otro partido, no. Aquí sigue diciendo, este, para oscurecer toda idea de patriotismo, era preciso crear una ideología confusa como la de Zavala, como la de Gómez Farías, brazo, bueno, aliado de Benito Juárez, eran hermanos, bueno, hermanos en la lucha,
en su lucha, en su ideología. Eran prácticamente hermanos, casi gemelos. Como la de Gómez Farías, una ideología confusa, como la de Gómez Farías. Todo, para estos dos hombres, la suerte de los mexicanos de Texas y de California no era como fue la esclavitud económica en que hoy todavía vegetan, sino la adquisición de la libertad. Imagínense, dice José Vasconcelos, para el Partido Liberal, para Gómez Farías y incluso Benito Juárez, o no, pues al menos Gómez Farías, como lo menciona acá, fue la pérdida de Texas y de California fue para ellos libertad. No fue una traición o no fue para ellos, no fue una pérdida de nuestra soberanía, de nuestro territorio, sino que él piensa que para esas gentes fue libertad. Dice acá, en cada liberal mexicano había también confusa la idea de que toda extensión de influencia yanqui era un aumento de progreso y bienaventuranza. Entonces, ven, José Vasconcelos va reparejo. Ambos tenían una idea de intervencionismo, tanto los conservadores que trajeron a Maximiliano de Habsburgo, como los liberales que querían ya, volverse yanquis. Bueno, que México tuviera una influencia yanqui, como dice, estadounidense. Y lo veían esa influencia, pues sí, esa influencia de Estados Unidos, lo veían como progreso y bienaventuranza. Bueno, esta es una palabra más religiosa, pero sí, casi como si los veneraran como dioses. Los liberales veneraban a Estados Unidos. Entonces, ven, ambos fueron, sí, quizás un poco traidores. Querían que países de otro lado intervinieran. Entonces, no solamente los conservadores que trajeron a Maximiliano de Habsburgo, sino también los liberales que todo lo hicieron con la ayuda de Estados Unidos y lo veían ellos como algo bueno. ¿Sí se entiende? Entonces, ninguno de los dos era bueno. Bueno, dudas hasta acá, comentarios, algo que no estén de acuerdo. Bueno, aclaro que las ideologías de liberal y conservador actualmente, en esta época, en este México actual, moderno, no es lo mismo de hace 100 años. El error fundamental que caen muchos políticos es que querer agarrar esa ideología liberal o conservadora, ambas, aplicar eso mismo de hace 100 años de acá, de la reforma, aplicarlo aquí, a estos años. No, es algo, absurdo. No puedes aplicar una ideología de 100 años, de hace 100 años, a esta época actual. Es es suicida, ¿no? Es imposible, ¿no? Va a hacer que todo salga mal, porque si ustedes ven el discurso, ya sea de los llamados liberales actuales, no voy a decir partidos políticos, o también de los llamados conservadores, que creo que, bueno, que ya, que no hay, pero aún así, los que estaban, su discurso era parecido al de hace 100 años y sobre todo de los liberales, es idéntico, pero es absurdo, no puedes aplicar lo mismo de la reforma, lo mismo de hace 100 años aquí, incluso de independientemente si es bueno o malo, no se puede, ¿sí? No se puede. Entonces, es un error en el que caen los políticos actualmente, tanto de izquierda como de derecha, ambos, ¿sí? Yo no soy ni de uno ni del otro, por eso es que digo las cosas como yo las analizo, los hechos y como es mi opinión. Ambos caen en ese error. Bueno, ya sí, incluso sigue diciendo el señor Vasconcelos, dice, bueno, de los liberales mexicanos que querían esta influencia yanqui, que no tenían, dice, sin masa encefálica, es decir, que no tenían cerebro los liberales, dice José Vasconcelos, para entender. Bueno, aquí viene un compañero, esto es importante. Espérame. Ahí está. Dice, en cada liberal mexicano había también confusa la idea de que toda extensión de influencia yanqui era un aumento de progreso y bienaventuranza. Sin masa encefálica, es decir, sin cerebro, para entender cosa alguna profunda. No veían lo elemental que perdíamos el dominio de la riqueza dentro de nuestro propio territorio y nos proletarizábamos. Es decir, que nos volvíamos empleados
proletariado, bueno, empleados de otra potencia extranjera o de señores extranjeros. Eso es proletarizar. Esta palabra es fuerte para quizás para algunos de izquierda. Es una palabra que, bueno, que tiene que ver con el marxismo. Entonces la ocupa José Vasconcelos, que incluso con los liberales perdíamos nuestra soberanía, nos volvíamos proletariado. Bueno, empleados esclavos. Ahora, entonces, la iglesia era dueña de la más de la mitad de las tierras. El plan Poinsett exigía el apoderamiento de las tierras mexicanas en beneficio del extranjero. La iglesia resultaba no solo obstáculo, no solo moral, también material. Entonces, miren, las palabras que toda opinión hay que tomarse en cuenta, pero las palabras de alguien que estudia hay que analizarlas bien, de una persona que tiene estudios o como José Vasconcelos. ¿Por qué lo digo? Porque miren, habla que dice la iglesia resultaba obstáculo no solo moral, es decir, que la iglesia había, como decía otro destructor de la iglesia, Leonard Gramsci, decía que la iglesia en toda su historia había hecho que la gente tuviera un sentido común. ¿Qué sentido común? Que está mal matar, que está mal robar, que está mal perjudicar a tu prójimo, a las personas, etcétera. Esa era la moral que trataba la iglesia de poner. Obviamente, no digo que fue completamente acertada, ¿no? Pues sí, también tiene sus errores, pero en su mayoría, pues eso había logrado, que la gente creyera que está mal robar, está mal matar, que está mal hacerle el daño, ¿no? Al prójimo, a las personas. Entonces, eso lo veían. Miren, hasta me atrevo a decir que son más religiosos las personas que hacían estos planes de invasión, eran más religiosos que las personas de aquí. ¿Por qué lo digo? Porque estaban conscientes que la iglesia, este, tenía este dominio moral, esta opinión pública, moral es saber qué es lo que está bien y está mal. Entonces tenían que destruir a la iglesia para que la gente, pues sí, ya no supiera, en parte, no digo en todo, que ya no supiera lo que está bien y lo que está mal. Entonces sí, es una parte importante de la religión en general, no solamente de la iglesia católica, sino la religión. Te enseña a saber qué está bien y qué está mal. Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí también menciona la masonería, como había mencionado. Dice, bueno, ya desde antes, con la entrega de Texas. En 1834 lo hallamos en Nueva Orleans, en comunicación con Zavala, liberal del Partido Liberal, y presentándose después a una junta en la cual, con su carácter de vicepresidente expulsado de México, en ese entonces expulsaron a Zavala y estuvo Bustamante, Anastasio Bustamante. Entonces, Bustamante era del Partido Conservador y Zavala del Partido Liberal. Bueno, nada más lo menciono como hecho histórico, no digo que uno sea bueno y otro malo. Autorizó las determinaciones de la masonería internacional respecto a México. ¿Quién? Zavala. Se presentó en la Junta y autorizó. Era un vicepresidente expulsado, pero él según autorizó, digo, hay gente que hace eso, incluso actualmente, los quitan de un gobierno y se creen todavía que tienen el poder, sobre todo en ese entonces, con toda esa inestabilidad política que sufría México. Dice, autorizó las determinaciones de la masonería internacional respecto a México. Es decir, que si los liberales volvían al poder, iban a establecer las políticas de la masonería internacional. Entonces, eso es lo que afirma José Vasconcelos. Digo, para que nadie me llame conspiranoico. Digo, tanto ustedes como alguien que vea mis videos, porque luego veo que hay otras personas que los ven. Entonces, y José Vasconcelos era un hombre, como dije, del gobierno de México, que estuvo en el gobierno. Entonces, sí, sabía muchas cosas. Vamos a ver. Ya me queda muy poco tiempo. La historia, pues, es muy extensa. Entonces, bueno, incluso ya ven que en física me quedo cortado. Pero voy a resumir acá algunas ideas principales de lo que fue la reforma. Esta vez no les hice copiar nada. Yo les mando lo que van a copiar, ¿eh? Espérenme. ¿Cuánto tiempo queda? 6 minutos.
Bueno, entonces, como les digo, como la conclusión es que, pues sí, ni uno ni otro partido, pues era bueno, así era un angelito, ni los liberales ni los conservadores. Como dije, ambos tenían esa idea de intervención extranjera. Los conservadores querían, bueno, y trajeron pues de Francia, ¿no? Tenían esa idea de intervención de Francia y de España también. Y los liberales que interviniera Estados Unidos. Entonces, pues ni uno ni el otro. Entonces ambos, pues no tenían bien una idea patriótica, ¿no? Ni uno ni el otro. Siempre se pone a los liberales como verdaderos patriotas, según, pero no lo eran. Era querían que nos volviéramos casi estadounidenses. Como dice José Vasconcelos, yanquis, que tuviéramos esa parte, yanqui. Bueno, entonces, con esto terminamos. Si tienen dudas, comentarios, pueden decir antes de que termine la clase. Bueno, entonces, ahora sí, la próxima, esta fue, como dije, la clase de post-independencia, porque había muchas cosas que había que poner en claro. Y ya la próxima clase, la reforma, porque fue otra parte fundamental de nuestra historia de México. Entonces, es muy importante. Por eso es importante el contexto anterior histórico. Entonces, cuídense y nos vemos el miércoles. Si hay clase presencial, yo les mando aviso. Estén al tanto del grupo. Bueno, cuídense, que estén bien. Está bien, profe, se cuide. Adiós.